Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Trejo, editor de la agencia informativa CONACYT. Bienvenidos a una emisión más de Tercer Nivel. En esta emisión es un gusto tener como invitado al doctor Raúl Delgado Weiss, quien es coordinador de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo, Migración y Derechos Humanos. Doctor, bienvenido. Gracias. El doctor Delgado Weiss también es director de Estudios del Desarrollo y presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Doctor, en esta ocasión quisiera preguntarle sobre, cuáles son los desafíos o los retos que van a enfrentar aquellos científicos mexicanos o migrantes de alto nivel que están en Estados Unidos. Sabemos que la nueva administración de Donald Trump ha sido muy enfática y sobre ciertos cambios que va a hacer a las reglas de migración. ¿Cuáles serían los desafíos que enfrentarán los científicos mexicanos en Estados Unidos? Bueno, acabamos de terminar un proyecto muy importante para el CONACYT del Grupo UNESCO Most México, que fue solicitado por el doctor Enrique Cabrero, en donde investigamos la migración mexicana altamente calificada, con especial énfasis en el posgrado. Hoy en México hay 1.2 millones de profesionistas mexicanos en el exterior. Hay un poco más de 300,000 posgraduados mexicanos y alrededor de 30,000 doctores en ciencias en el extranjero, que se ubican por una encuesta que hicimos a 160 y tantos mil becarios y exbecarios del CONACYT, y además de trabajar 60 centros de población del mundo, se ubican en al menos 67 países del mundo. El 80% están en Estados Unidos, y de ese 80% hay un poco más de 20,000 doctores en ciencias en Estados Unidos y poco más de 240,000 posgraduados. De los posgraduados es muy interesante ver, primero, que México en 1990 ocupaba el 9º lugar de inmigrantes con posgrado. Hoy ocupa el 3er lugar, apenas abajo de India y de Filipinas, e incluso por arriba de China. En Estados Unidos, la mayor parte de la innovación en Estados Unidos se realiza por extranjeros, y los mexicanos ocupan un lugar muy destacado porque la mayoría están en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y hay una política de Estados Unidos que tiene bastante tiempo, que es más bien de atracción, o lo podríamos decir de pirateo, de los mexicanos altamente calificados que tratan de atraer porque son vitales para toda la innovación que se hace en Estados Unidos y que es fundamental para su predominio a nivel mundial. Entonces hay una cantidad impresionante de mexicanos, pero que además son atraídos por la National Science Foundation. Hay un tipo de becas especiales que, por cierto, Trump no ha dicho nada, al contrario, le están dando más celeridad a ese tipo de visas. Entonces no creo que a este segmento realmente vaya a ser perjudicado, porque se ha hablado mucho, ¿no? Pero hay que conocer un poquito más a fondo el problema de que van a venir una expulsión. Más bien, el problema es que cómo podemos aprovechar ese gran talento y la oportunidad que tenemos, porque es un talento que no solamente tiene estudios superiores, sino que conoce desde las entrañas los sistemas de innovación más importantes a nivel mundial, y que podría ser una oportunidad para México hoy, que estamos obligados a cambiar el modelo de desarrollo, porque con la política de Donald Trump tenemos que ver mucho más hacia adentro, y creo que tenemos la oportunidad histórica de construir una base endógena de desarrollo, aprovechando ese otro potencial, ese otro sistema nacional de investigadores que está perfectamente bien ubicado en el extranjero y que representa una oportunidad única, ¿no?, que tenemos de repensar el desarrollo del país y aprovechar toda esta masa crítica, en lugar de estar ahorita temblando
con lo que está pasando, creo que más bien habría que ver cómo podemos repensar el país. El proyecto incluso tenía como subtítulo transformar a México con innovación. Entonces creo que tenemos una oportunidad que no habíamos tenido antes, quizás por muchos problemas que tuvo el modelo anterior de desarrollo del país, que ahora tiene que cambiar. Pues de alguna manera fueron expulsados esta gran cantidad de mexicanos que no encontraron oportunidades de desarrollo profesional en México, que tuvieron que estar en el extranjero. Si hubieran simplemente sido becados de México y hubieran estudiado en una universidad en Estados Unidos o en otra parte, en Europa o en cualquier otro lado, no tendrían la otra parte de la educación y la experiencia que tiene el estar trabajando en campos de manera práctica, que tienen que ver con la innovación y que conocen desde las entrañas los sistemas de innovación más avanzados a nivel mundial. Entonces creo que eso es algo único. Hay pocos países que tienen estas posibilidades como las que tiene hoy México. Entonces creo que las podemos aprovechar. ¿Cuáles serían los mecanismos, doctor Delgado, para aprovechar este talento que está en el extranjero? Pues yo creo que hay que darnos cuenta primero de que ya no se sostiene este modelo maquilador, ¿no?, en el que estuvimos por mucho tiempo enganchados, y que de alguna manera implicaba una cierta subordinación a Estados Unidos y un limitado desarrollo del país, a pesar de los esfuerzos que se hacían en educación superior, en posgrado, ¿no?, a partir del CONACYT. Lo que pudimos captar de la encuesta es que más o menos la mitad de los que llegaban allá habían hecho sus estudios con posgrado, habían hecho sus estudios en México, pero tenían que ir a Estados Unidos porque no tendrían muchas posibilidades de insertarse en un mercado laboral en México. Ahora tenemos todo este grupo tan significativo, ¿no?, de posgraduados, que se pueden establecer muchos mecanismos, ¿no? Uno es, no tenemos las plataformas de aterrizaje para que ellos puedan insertarse activamente en el mercado laboral del país, porque no las existen, pero creo que estamos obligados a ir pensando, definiendo con cuidado cuáles serían áreas estratégicas. Lo que pudimos descubrir, porque tuvimos 4 reuniones de grupo de foco, una en Silicon Valley, otra en Chicago, otra en Bruselas y una más en Estrasburgo, es que hay líderes mexicanos de investigación en muchas áreas del conocimiento. Simplemente, por mencionar algunos, Héctor García Molina, que estuvo detrás de lo que es el símbolo de Silicon Valley, que es Google, y él fue el que asesoró a los 2 inventores de Google, y es un profesor de Stanford. A Héctor Flores, que es uno de los líderes, el líder mundial prácticamente en uno de los dispositivos más importantes de nanotecnología. En Bruselas contactamos al líder mundial en energía eólica, que es un mexicano que está en Inglaterra. Entonces lo que digo es que hay un talento impresionante en el extranjero, que hay que ver cómo lo podemos aprovechar. ¿Cómo podría, por ejemplo, transversalmente CONACYT incorporar a todo este otro SNI, o Sistema Nacional de Investigadores, que está en el extranjero, y cómo podríamos vincularlos de manera creativa en un proceso que a lo mejor empieza al revés? O sea, vamos construyendo desde una base endógena todo lo que serían nuevos caminos para un desarrollo del país, pero podríamos reconectar esto con lo que fue todo lo que se construyó a partir de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, y que se topó con pared cuando tuvo que empezar a tener que hacer innovación propia. Entonces, desafortunadamente, mucha de esta industria ya desapareció, pero quedan todavía una semilla ahí que ya se había sembrado y que se puede rescatar. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de hacer algo, y yo diría hay que ver lo de Trump no como un grave problema como se maneja mucho en la prensa, sino que realmente nos ha creado una situación de emergencia, pero que también implica una oportunidad y un gran desafío. Ya que estamos hablando de desafíos, sí, pues ya un desafío de cómo incorporar, a lo mejor no se trata de traer a todo ese talento mexicano, sino que esté allí, pero podernos vincular
de manera efectiva, ¿no?, con ellos. Algunos pueden retornar al país en la medida en que se vayan creando las condiciones para ello, pero se puede ir pensando, identificando con mucha precisión cuáles podrían ser áreas estratégicas. Por ejemplo, a mí se me ocurre una, puede ser la energía eólica, donde México tiene mucho potencial, donde se podría ya ir avanzando en esa dirección. Hay posibilidades de reconstruir lo que es el Instituto Mexicano del Petróleo, que se venía abajo y ahora es, creo que, una necesidad importante. Con la reforma petrolera. Con la reforma energética, pero sobre todo para poder crear una base endógena y no tener que estar contratando de fuera la capacidad tecnológica que fuimos perdiendo en esos terrenos, y que todavía tenemos bastante, pero que podemos llevarla más lejos, ¿no?, sobre todo en lo que son plataformas marinas y algunas áreas que requieren conocimientos mucho más sofisticados. Entiendo. Estas declaraciones de Donald Trump, al decir que va a reservar los puestos tecnológicos para norteamericanos, ¿es posible que haga esto y prescindir totalmente del talento extranjero? No, mire, bueno, un dato. En 1990, el 28% de las patentes provenían de extranjeros. Hoy en día, el 54% de las patentes vienen de extranjeros. O sea, Estados Unidos depende de los extranjeros para toda su estrategia de innovación y no puede sustituirlos, como dice Trump, porque él no tiene los números ni la idea clara de cómo funciona sistemas de innovación como el de Silicon Valley, que es un sistema realmente, incluso yo le podría llamar imperial, porque está vinculado a casi toda la innovación que se realiza en el mundo. Es como el epicentro de toda la innovación en el mundo, y ese funciona básicamente con extranjeros. Por eso las reacciones de universidades como Berkeley contra Trump y otras universidades, Stanford, o sea, toda la comunidad científica está encima de Donald Trump, y seguramente también la comunidad empresarial que depende de esas innovaciones también. Y además podríamos hablar de muchas más áreas, ¿no?, porque en realidad el crecimiento del mercado laboral en Estados Unidos en los últimos 15 años depende en casi el 50% de los inmigrantes. Y se otorgan visas a menos de la mitad de los que se requieren en Estados Unidos. Entonces hay una política de Estado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo de fabricar una población indocumentada. Entonces realmente el criminal no son los migrantes mexicanos, que son la mayoría de los indocumentados, sino el gobierno de Estados Unidos, que ha tenido esa política como una política de abaratamiento de costos laborales para ganar ventajas competitivas, va a base del abaratamiento de los costos laborales, igual que a través del establecimiento de plantas maquiladoras como las que tenemos en el país. Esa es una realidad, digamos, para los obreros no calificados, incluso inmigrantes ilegales, pero para un científico mexicano, ¿está en desventaja laboral en Estados Unidos o salarial? Ganan un poco menos. Lo que pasa es que Silicon Valley opera también con satélites de Silicon Valley, o sea, yo le llamo maquiladoras científicas. En otros países como Bangalore, India, hay un Silicon Valley mexicano en Guadalajara, en donde se pagan salarios menores, pero sea como sea, los salarios que ganan los emprendedores, ¿no?, porque allá se les llama startups, son las pequeñas empresas, ¿no?, que están en Silicon Valley, que ya no es un pequeño lugar en Palo Alto, sino realmente es toda la bahía de San Francisco ampliada, ¿no? Entonces realmente ha venido creciéndose y desarrollándose, y los startups no es que ganen salarios más bajos o más altos, sino que realmente son emprendedores que logran un invento, o las empresas tienen equipos de headhunters y abogados que tratan de patentar los inventos de estos productos, y a lo mejor al que logra un buen invento le pagan varios millones de dólares por esa innovación, pero para la empresa implica
100 o 200 veces más de beneficios. Pero bueno, ese es más o menos como opera el sistema en Silicon Valley, pero los mexicanos en general ganan un poquito menos, pero es muchísimo más de lo que ganan en México, los científicos mexicanos, y algunos están en posiciones privilegiadas. O sea, yo creo que no hay una sola universidad de las más importantes de Estados Unidos que no tenga mexicanos en sus cuerpos docentes y cuerpos directivos y de investigación. Más o menos ubicó en su investigación a 20,000 mexicanos con doctorado en Estados Unidos. Sí, son un poquito más de 20,000. Hicimos un trabajo muy fino, agrupando. Hay una base de datos es la American Community Survey, que es una base de datos del censo de población de Estados Unidos, que se realiza cada año. Entonces tomamos 3 años para poder tejer muy fino y poder captar incluso las áreas en las que están laborando y las áreas de conocimiento de los doctores mexicanos. O sea, estamos hablando de un universo menor, pero que estadísticamente son confiables. Entonces teníamos un equipo muy sofisticado de personal experto, ¿no?, en cuentas nacionales, en estadística, y que nos permitió pues sacar datos bastante precisos, ¿no? Y en términos generales, ¿estarían ellos dispuestos a regresar a México? Sí, no, bueno, no se trata de totalmente de que regresen. Ajá. Creo que no sería esa la palabra. Ellos están dispuestos a vincularse con México. Algunos, por supuesto, a regresar si se les crean las condiciones. Lo que creo es que habría que ver que ellos son redes importantes que pueden ser brazos para el desarrollo de México si permanecen también allá, pero tienen una vinculación con México. Entonces es importante la posición estratégica que tienen y que no conviene que la pierdan, ¿no? Pero si establecen los vínculos con México, si algunos líderes de investigación tienen o trabajan con grupos de mexicanos allá y les transmiten parte del conocimiento, pero además aprovechan su posición privilegiada que tienen allá y sus vínculos que tienen con los mercados a nivel mundial. Entonces creo que se puede hacer un tejido mucho más fino, más sofisticado, que consolide esa base de innovación y que proyecte una nueva ola, ¿no?, de desarrollo nacional del país, quizás en áreas que ni siquiera ahorita nos podemos imaginar. Doctor, en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio, bueno, una de sus consecuencias fue la creación de la visa TN para profesionistas. Sí. Al último corte de cifras generadas por la Embajada de Estados Unidos en México, hay 12,996 mexicanos profesionistas con este tipo de visa. Especulando un poco, si se endurecieran los requisitos migratorios para esos mexicanos, estas condiciones, las condiciones en México, ¿serían las ideales para recibirlos? ¿No hay condiciones en México ahorita? No hay condiciones. Yo creo que ese es un tema que rebasa, por supuesto, a CONACYT y tiene que ver con repensar un poco el desarrollo del país. O sea, el mercado laboral es relativamente limitado para la innovación y la investigación, porque esa se desarrolla en otros lados, en otros lugares, y aquí simplemente operamos como, en algunos casos hasta como maquiladores de ese tipo de innovación que finalmente se registra y se concreta en otros lados bajo un esquema institucional controlado totalmente por Estados Unidos. Pero como yo decía al principio, aquí ya estos mexicanos ya conocen desde las entrañas lo que es el capital de riesgo, cómo se maneja y cómo se pueden mover en estos campos, ¿no?, que tiene que ver con el conocimiento. Entonces eso se puede transmitir y empezar a construir todo un tejido nuevo que no existe en México para poderles dar cabida. Ahora, yo insisto, no creo que ninguno de estos grupos vaya a ser de repente deportado. O sea, ha habido un poco de escándalo con unos cuantos Dreamers, ¿no? Pero si vemos las cifras reales, la Bush deportó a 2 millones, Obama
es el campeón de las deportaciones, 3,5 millones de mexicanos deportados con Obama. Lo que lleva Trump ahorita por día, si hacemos los cálculos, es bastante menos que lo que deportó Obama. O sea, ni siquiera se asemeja. Entonces se ha hecho, yo creo que mucho ruido en la prensa, ¿no?, sobre esto, y creo que es importante también tomar medidas, ¿no?, porque puede pasar. Y antes no se tomaron las precauciones para recibir a toda esta masa de población que fue deportada, muy importante, ¿no?, y que mucha pues ha debido integrarse a las filas del crimen organizado o a otros ámbitos porque no encuentra opciones laborales. O sea, como sabemos, México tiene 60% de la población en la informalidad. Entonces no hay los campos laborales son realmente ahorita limitados. Entonces tenemos que reactivar un desarrollo nacional que genere encadenamientos productivos y que los genere desde el piso, desde la raíz, y esa raíz no está más que en la innovación. Doctor, cuando se publicó su estudio el año pasado, de cómo transformar a México con innovación, algunos medios o analistas lo interpretaron como que estos mexicanos en el extranjero automáticamente calificaban en la categoría de fuga de cerebros. Pero hubo otras voces que decían, no, es circulación de cerebros, o sea, el conocimiento está globalizado y se puede innovar, aportar a México desde el extranjero. ¿Coincide con esta última aseveración? Bueno, yo lo primero que hice es partir de considerar tanto el concepto de fuga de cerebros como el de circulación o de ganancia de cerebros, que son los que se usan como conceptos sumamente superficiales. O sea, que no reflejan nada la realidad. Entonces el estudio partió de tratar de entender el contexto en el que se despliega la migración calificada. Entonces tratar de entender cómo operaba Silicon Valley. O sea, cómo se han reestructurado los sistemas de innovación, porque nosotros seguimos partiendo de conceptos que son anacrónicos totalmente, ¿no?, como la triple hélice, el triángulo de Sábato y todo, para ver cómo operan los sistemas de innovación, y no tiene absolutamente nada que ver cómo opera un sistema como Silicon Valley. Entonces tuvimos que pues empezar a hacer trabajo de investigación para entender cómo opera un ecosistema de ese tipo, cómo allí también hay ganadores y perdedores, cómo dentro de ahí hay habitantes clave que son los startups. Hay un conjunto de universidades de primer nivel como Berkeley, como Stanford, pero muchas más. Hay centros de investigación, porque también la industria militar está asociada a eso, y la NASA. Pero todas las grandes corporaciones tienen una sede, las 500 mayores tienen sede en Silicon Valley. Algunas tienen ahí su casa matriz, pero todas tienen una base en Silicon Valley. Entonces ahí hay headhunters, hay equipos de abogados que operan al servicio de las corporaciones, que son las que al final se acaban beneficiando de estos productos, pero se crea sinergias y un ambiente que acelera los procesos de innovación, pero que también los orienta en ciertas direcciones, que no necesariamente son las que nosotros debemos de tener. Entonces el poder entender este nuevo ecosistema, cómo opera, nos da una base distinta para entender la migración calificada y no verla tan ligeramente, ¿no?, como si es circulación, ¿no?, y quedarnos conformes con lo que está. Es un ecosistema muy complejo. Es muy complejo y muy distinto de como nos lo imaginamos. Detrás de eso hay muchas discusiones que yo fui siguiendo en el Senado de Estados Unidos, que tienen equipos muy sofisticados de investigadores, que no tienen que ver nada con Trump, ni con toda la imagen que ahí tenemos, sino que realmente están pensando cómo fueron seleccionando áreas estratégicas que les permiten controlar las demás áreas de innovación. O sea, cómo fueron un poco identificando cuáles son los campos que tienen más futuro y más posibilidades, ¿no?, para Estados Unidos y para el dominio que pueda ejercer en el futuro. Pero todo eso para nosotros son como lecciones y formas muy importantes para poder nosotros pensar
cómo se puede hacer un sistema de innovación en México, pero también conocimos otros sistemas de innovación. El único no es Silicon Valley, digamos, es el más importante, pero también en Europa hay un sistema diferente, que estuvimos platicándolo con los investigadores que están operando en esos ecosistemas de innovación, y que tiene otras características. Entonces tenemos la oportunidad incluso de ver cómo tomamos lo mejor de cada uno y cómo lo adecuamos a las características de México y a nuevas posibilidades de desarrollo de México. Y tenemos también personal o mexicanos que están calificados en todos los campos que tienen que ver con la innovación, desde expertos en capital de riesgo, desde gente que conoce las distintas áreas que tienen que ver con la innovación, cómo se vinculan con los aparatos productivos, cómo se generan encadenamientos productivos, cómo se va construyendo toda una base que conecta, ¿no?, con el conjunto de la economía y genera sinergias en todos los niveles. Entonces, y también ver cómo se puede mover uno dentro de algo que es una estructura institucional muy sofisticada que creó Estados Unidos, que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que opera al lado de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, esto casi no lo conocemos, y una innovación lleva 3 años para poderse registrar, y requiere equipos muy sofisticados de abogados, y es un sistema que controla y domina perfectamente Estados Unidos. ¿Y México qué participación tiene aquí? Pues nada, es mínima. Aquí prácticamente no hay registro de patentes. Luego las patentes importantes se registran en 3 países. O sea, tenemos que conocer muy a fondo cómo se lleva a cabo este proceso, porque también ha habido demandas multimillonarias. Simplemente creo que en los últimos años las grandes corporaciones han obtenido de gobiernos que no han seguido, hasta por cuestiones vitales para resolver enfermedades, algunas patentes de las farmacéuticas, y han recibido demandas que han implicado pagos hasta de 100 mil millones de dólares. O sea, es un sistema que se tiene que conocer, ver cómo se puede enfrentar. Ecuador, por ejemplo, lo ha hecho, porque creó una nueva ley. En las áreas que ellos quieren desarrollar estratégicas, ya no renuevan una patente hasta que cuando se vence, o sea, pero no se confrontan con este otro sistema, pero ellos van desarrollando sus propias líneas y van desarrollando sus patentes sin enfrentarse a poderes mucho más grandes y sin consecuencias económicas como este tipo de demandas. Y sin desvincularse totalmente de la OMC y otros organismos que, aunque están de alguna manera controlados por Estados Unidos, también hay márgenes en los que uno también se puede mover y de los que no te puedes totalmente desvincular. Pues, suena, doctora, que los intereses comerciales, la rentabilidad económica es esencial en esta generación de tecnología y conocimiento. Sí, desafortunadamente. Pero creo que lo más importante es que le podemos también dar una orientación distinta. O sea, pueden ser las necesidades sociales, sino nada más la ganancia ciega la que oriente la investigación. Y eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que entender y ver, y no necesariamente eso se riñe con la posibilidad de obtener beneficios económicos. Entiendo. Doctor Raúl Delgado Báez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Yo me despido, les agradezco mucho su presencia y los invito a que sigan los contenidos de la agencia informativa CONACYT en www.conacitprensa.mx. Soy Antonio Trejo, hasta la próxima.